Continuamos con el último tramo de ejercicios de pilates de hoy. Para ello vamos a empezar trabajando lateralmente. Vamos a ir con la bicicleta lateral. Cogemos nuestra colchoneta, nuestra alfombra y nos tumbamos lateralmente, como de la siguiente forma. Yo me tumbo dejando la cabeza apoyada en la mano de cuna, y desde aquí colocamos la mano que tenemos arriba delante nuestro para que no nos caigamos, para que nos ayude a mantener la posición. Desde aquí vamos a ir pedaleando con la pierna que tenemos arriba. ¿Cómo? Yo voy tomando aire del círculo que hacemos al pedalear, tomo aire yendo hacia adelante, suelto aire yendo hacia atrás, ¿vale? El semicírculo hacia adelante, tomo aire, el semicírculo hacia atrás, lo suelto. Lo más importante, tenemos que intentar anclar nuestro costado a la superficie en la que nos apoyamos, ¿vale? Es como si estuviésemos atados al suelo, a la colchoneta, a la alfombra. Y tenemos que tratar que no se nos mueva ni los brazos ni la columna. Tienen que moverse la pierna que está trabajando. Pues entonces nos colocamos en posición y desde aquí, si veis que tenéis mucha dificultad, podéis doblar un poquito la rodilla de la pierna que está en contacto con el suelo. Tomamos aire, semicírculo hacia adelante, soltamos semicírculo hacia atrás. Ir con el ritmo necesario para hacer el movimiento de forma armónica, pero no muy rápido para no tener inercia e ir moviéndonos adelante y atrás para contrastar ese movimiento. Suelto aire en la pedalada hacia atrás, tomo aire adelante, suelto atrás, tomo adelante, suelto atrás, tomo adelante, suelto, tomo. Acordaros de manteneros bien pegados a la colchoneta, a la alfombra o al suelo. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Vamos ahora con el otro lado. Nos tumbamos, apoyamos la cabeza en la mano, la otra mano delante, la rodilla de abajo si queréis, podéis doblarla levemente y desde aquí tomamos aire haciendo el semicírculo adelante, soltamos haciendo el semicírculo hacia atrás, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, intentando que no se os mueva el tronco, que solo trabaje, que solo se mueva la pierna de arriba. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Uno más. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento, va a ser otro trabajo lateral, ¿vale? Pero ahora vamos a estar apoyados sobre una pierna y sobre una mano, como de la siguiente forma. Yo voy a estar así, procurando dejar un ángulo más o menos de 90 grados aproximadamente en la zona de la axila, ¿vale? La pierna que tengo en contacto con el suelo va a intentar llevar en vez de la pierna en continuación
cortamos para que vaya hacia atrás, ¿vale? La mano de arriba, detrás de la nuca y el codo apuntando al cielo. Y desde aquí, con la otra pierna, tomamos aire yendo hacia adelante, soltamos yendo hacia atrás, intentando que no se mueva nuestro cuerpo, ¿vale? Pues vamos para allá. 90 grados, pierna cortando, mano detrás de la nuca, codo mirando al cielo y desde aquí la otra pierna extendida, la elevamos un poco, tomo hacia adelante, suelto hacia atrás, tomo adelante, suelto atrás, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, y más, tomo, suelto. Cambiamos de lado. 90 grados en la zona de la axila, mano detrás de la nuca, codo apuntando al cielo, tomamos aire, pierna adelante, soltamos atrás, tomo adelante, suelto atrás, tomo adelante, suelto atrás, tomo adelante, suelto atrás. Tomo adelante, suelto atrás. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Y no más. Tomo, suelto. Muy bien. Vamos ahora a soltar un poquito toda la zona de la unión de la cadera, un poquito glúteos y un poquito zona lumbar. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llevamos la pierna derecha adelante, la pierna izquierda atrás, ¿vale? Yo estaría con la pierna izquierda detrás, pierna derecha delante así, y desde aquí vamos hacia abajo y un poco al lateral. Lo hago también de frente, pierna derecha delante, la izquierda estirada detrás, voy hacia abajo y desde aquí llevo lateralmente la cadera, no te arriesgo, estira toda la parte del glúteo y un poquito la zona lumbar. Vamos allá. Cambiamos, adelantamos la pierna izquierda, estiramos la pierna derecha, vamos bien abajo y desde aquí llevamos la cadera hacia el lateral izquierdo. Notaréis que os tira la zona lumbar, la zona de la cadera, el glúteo. Perfecto. Seguimos, vamos ahora con un ejercicio que sería el ejercicio de natación, el ejercicio de nadar. Hay dos variantes importantes que vamos a hacer hoy. Una va a ser tumbados, boca abajo, y la otra va a ser en cuadrúpede. Vamos a empezar con la que es tumbados, ¿vale? Yo, desde aquí, estando tumbado, voy a colocar mis brazos extendidos adelante, mis piernas extendidas y vamos con la mirada siempre hacia el suelo, ¿vale? Vamos a tomar aire, elevar
Por ejemplo, brazo derecho, pierna izquierda, soltamos al revés. Tomo brazo derecho, pierna izquierda, suelto brazo izquierdo, pierna derecha. Vamos haciéndolo con nuestra respiración. Es muy importante apretar bien toda la zona abdominal y lumbar para proteger nuestra espalda. ¿Estamos? Pues estando así, empezamos. Tomamos aire, brazo derecho, pierna izquierda, soltamos, tomamos, soltamos. Tenemos que intentar que solo se nos muevan los segmentos corporales que estamos utilizando, en este caso, brazo y pierna. Tenemos que intentar que nuestra cadera, nuestra pelvis, no se esté levantando, no se esté torciendo. Venga. Tomamos, soltamos. 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 Una más. Tomamos, soltamos. Muy bien, vamos ahora a hacer la variante en cuadrupedia. Al igual que en los trabajos anteriores, en cuadrupedia tenemos los brazos abiertos, distancia de los hombros, con las muñecas debajo de los hombros. Y la cadera marca la separación de las rodillas y estas estarán justamente debajo de la cadera. Desde aquí lo que haremos será tomar aire, levanto, brazo derecho, pierna izquierda, soltamos, bajamos. Tomamos aire, va al otro, soltamos, bajamos. Lo más importante, tengo que mantener mi espalda estirada, como si fuese una tabla, como si fuese una mesa, con esa vajilla cara encima, que no se nos puede caer, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Espalda recta, mirada por delante de vuestras manos, tomamos aire, brazo derecho, pierna izquierda, soltamos, vuelve, tomamos aire, brazo izquierdo, pierna derecha, soltamos, vuelve, tomamos, soltamos, 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 perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento, vamos a ir con la nave. Para ello vamos a estar sentados en nuestra alfombra, colchoneta o en el suelo, ¿vale? Y desde aquí vamos a trabajar de la siguiente forma. Apoyo o pies o apoyo talones. Las manos por detrás de los muslos, casi a la altura de las rodillas, espalda recta. Apretamos bien toda la zona abdominal, lumbar. Y nos colocamos en posición de la balanza, en posición de equilibrio, en el aire. Desde aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir soltando nuestras manos y colocando los brazos extendidos, ¿vale? Y luego desde aquí lo que haremos será extender nuestras
piernas y evidentemente aguantaremos arriba sin caernos. Va a ser poquito tiempo, ya veréis que cuesta un poquito, pero es llevadero. Vamos allá. Manos detrás de los muslos, nos colocamos en posición de equilibrio en el aire, apretar bien toda la zona abdominal lumbar, llevamos las manos extendidas adelante, extendemos piernas y si queremos ir por nota con cuidado para no caernos hacia atrás, podéis elevar los brazos. Soltamos, bajamos. Ya veis que esto cuesta un poquito más. Muy bien, pues entonces lo que es la clase estaría, vamos ahora a estirar. Bien, bajamos, colchoneta aquí. Vamos a adelantar el pie derecho, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera. Muy bien. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, vamos ahora, cuidado que no nos resbale la alfombra, ¿vale? Por eso es importante, trabajando lateralmente, abrimos piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. Tronco a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Bien, pues entonces, muy buen trabajo. Continuamos con la siguiente sesión. Hasta luego.